Hay elecciones en 13 días. Aquí en los Estados Unidos, comicios legislativos, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, donde hay 435 escaños, un tercio de los 100 del Senado, 36 gobernaciones de un total de 50, en donde hay 23 en manos de los republicanos, 13 en manos de los demócratas. Usted ha publicado varios artículos en Notimex sobre el tema porque dice que hay cierto escepticismo entre el electorado hispano y que posiblemente voten 7.800.000 hispanos en estas elecciones porque están desencantados con el presidente Barack Obama, el presidente demócrata, porque no les ha cumplido con la reforma migratoria que les prometió. ¿Se producirá ese fenómeno? Y si se produce, ¿qué consecuencias puede tener en el mapa político estadounidense? Sí, definitivamente, el elector hispano está contra la pared. Si votas por un partido, en este caso los conservadores, bueno, vas a votar por una organización política que ha mostrado mucha hostilidad hacia la causa hispana. Yo creo que incluso falta de respeto, hasta algunos, no sé, me parece matices de racismo en algunas de las carreras locales. Si votas por los demócratas, parece que sería premiar, ¿no?, este uso político que se le ha dado al electorado hispano, donde te utilizan como pelota de ping-pong, ¿no?, totalmente temporalero. Cuando vienen las elecciones te cortejan, te hablan en español, etcétera, kermeses, ¿no?, celebrando las fiestas de Latinoamérica y después se olvidan de ti, ¿no? Entonces yo creo que sí, verdaderamente es un rompecabezas. Yo quiero creer que el hispano va a rebasar ese momento coyuntural, ¿no?, y se va a dar cuenta que efectivamente, si bien la Casa Blanca no cumplió como lo había prometido, hacer un anuncio de alivio migratorio y siguen las deportaciones y la separación de familias, no se puede comparar la posición que han adoptado los demócratas con la de los republicanos y van a votar. Ahora, el sentido anverso de esa posibilidad es que haya bajo entusiasmo de los hispanos y, como nos han mostrado las encuestas de manera muy clara, a pesar de que no votan en suficientes números y a pesar de que todavía siguen siendo minoría en algunos de los estados que sí están en juego en elecciones competidas, que esa es la clave, no la elección general, sino los estados competidos, pueden hacer una gran diferencia. Ahora, sería una gran paradoja, yo creo, para los demócratas, ¿no?, que haberse colocado en la posición que se pusieron varios demócratas senadores, pedirle al presidente que aplazara el anuncio migratorio y que resulten ganadores por parte del voto hispano. Yo creo que sería una muy buena lección a los políticos de que tienen ya no solo la deuda histórica de arreglar el sistema migratorio, sino ahora una deuda moral con los hispanos. Puede darse el otro escenario, Juan Carlos, nadie lo sabe en todo momento, yo creo que es el más improbable, de que los hispanos digan simplemente, pues no voy a votar. No creo que vayan a votar por los republicanos en masa, probablemente habrá candidatos particulares que simplemente no salgan y la elección se dirima con el electorado hispano totalmente ausente. Ojalá no se dé y se confirme la idea de que el electorado latino tiene que entender que con participación cívica permanente y sistemática es como realmente le van a hacer caso. Dorito Uribe. Bueno, yo ojalá me equivoque, pero creo que la participación del voto hispano va a ser muy baja estas elecciones. Bueno, para empezar, porque en general en legislativas la participación es muy baja en general y del colectivo hispano pues, posiblemente también. Luego además está la otra razón y es que estamos focalizando mucho en el Senado, en quién se va a hacer con la mayoría en el Senado, si los republicanos arrebatarán esa mayoría a los demócratas. Entonces los 6 escaños que están en juego, los más decisivos, son de estados donde no hay mucha presencia de voto hispano, a excepción de Colorado, donde posiblemente ahí sí veamos una batalla un poco más importante, pero el resto de estados como Carolina del Norte o como Alaska o como Iowa no tienen gran presencia. Y luego evidentemente está el factor de la decepción, de la frustración, después de lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos con el tema de la reforma migratoria y el Congreso. Entiendo que hay una decepción importante y eso dificulta que salgan a votar. También es verdad que cuando uno mira las cifras de las encuestas, la decepción es con todo el Congreso, no solo con los demócratas, o no es solo con Obama, es también con los republicanos. Ahora mismo las cifras de aprobación de los estadounidenses en general con el Congreso están en torno al 10-13%, que es lo más bajo que ha estado en décadas. Y esto uno no sabe muy bien por dónde va a salir. Quizá lo que haga es movilizar más a la gente y que salgan más a votar precisamente porque están enfadados con las dos partes. Y un último punto que dejo sobre la mesa es que yo creo que habrá que estar pendientes también en estas elecciones legislativas del voto cubano-estadounidense en Florida, porque en 2012 fue la primera vez que vimos en décadas cómo tendía hacia el lado demócrata. De hecho, el propio voto del día de las elecciones, el presidente Obama le arrebató por décimas a Mitt Romney, le arrebató el voto cubano-estadounidense, aunque después por el voto anticipado las cifras se equilibraron, pero fue la primera vez. Uno además mira los jóvenes cubano-estadounidenses cómo van tendiendo al voto demócrata por primera vez y van dejando las posturas republicanas, y yo creo que en la Casa Blanca van a estar muy pendientes de esto ahora que estamos hablando del embargo o no. Sí, yo creo que estas elecciones, desde mi punto de vista, son absolutamente deprimentes para los hispanos. Es decir, la manera en la que, digamos, hay un partido que los odia y otro partido que los manipula descaradamente y sin disimularlo es absolutamente vergonzosa. Y yo creo que también esto
los hispanos o los hispanohablantes, o por lo menos yo en el censo, yo estoy registrado como latino en Estados Unidos, deberíamos aprender que, o sea, que no podemos seguir, no sé, siendo la escoba en este país. Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que tú comentas en tu artículo, es decir, hay 3 senadores latinos o hispanos. Si esto nos llena de emoción, pero si fuera conforme al peso demográfico, deberían ser 20. Si fuera conforme al peso demográfico y adaptado a la representación que tiene la comunidad judía, que es una minoría que está bien organizada, tendrían que ser 40 senadores. Es decir, prácticamente es increíble lo mal que tratan a los latinos políticamente en Estados Unidos. El hecho de que Obama renunciara a su propia reforma inmigratoria, que esté dispuesto a jugar estas elecciones, él no, pero los demócratas, con el electorado blanco, que es por definición más republicano que demócrata, es verdaderamente espectacular. Y yo creo que esto pone de manifiesto el desastre del peso político de los latinos.